Un cordial saludo para todos, para todas. Bienvenidos al profesor Alejandro Fernández Benavides y a los homólogos, la profesora Berta Ramos y el profesor Jorge Eduardo Pineda. Hoy nos reunimos en el comité de credenciales para la presentación del profesor Alejandro Fernández Benavides, quien es candidato para ascender a la categoría de asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Los dejo con la profesora Omaira, quien hará una presentación del profesor Alejandro. Muy buenos días también para todos. Entonces, el profesor Alejandro Fernández Benavides es docente egresado de la Universidad del Valle, de nuestro programa de licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés, en el 2014, y luego cursó el programa de maestría en estudios interlingüísticos e interculturales del que egresó en 2017. Desde el año 2009 trabajó en colegios privados en los cuales se desempeñó como docente hasta el 2018 y a partir de ese año inició sus labores como docente de forma exclusiva en universidades. Como educador ha trabajado en las áreas de inglés, francés, investigación, pedagogía y didáctica de las lenguas y ha dirigido investigaciones en las áreas de interculturalidad, pedagogía crítica, multimodalidad y pedagogías multimodales, que son también sus áreas de investigación y de publicación. Bueno, este es un resumen muy resumido, valga la redundancia, de la hoja de vida del profesor Alejandro Fernández. Muchas gracias, profesor Omaira. Ok, a continuación entonces escucharemos la presentación del profesor Alejandro. Bienvenido. Vale. Ok, muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias, estimada audiencia. Quisiera saber primero si la señal está bien. ¿Sí me escuchan? Por el momento sí, muy bien. Listo, Sí. vale. Esperemos que siga así. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Hoy les voy a hacer una presentación muy breve a modo de reporte de investigación de mi último capítulo del libro publicado, ¿vale? El título de la presentación es El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural a partir del uso de una red social para el aprendizaje de lenguas. Entonces, básicamente, en estos 20 minutos voy a abordar los siguientes aspectos. Primero, el problema de investigación. Segundo, el objetivo de investigación. Tercero, la teoría que le dio fondo y forma a esta investigación, la metodología, resultados y una serie de conclusiones a las que pudimos llegar después de este estudio. En primer lugar, este problema de investigación tiene dos aristas. Por un lado, hay una brecha epistemológica y por otro lado, una cuestión en términos didácticos. Entonces, en la brecha epistemológica vemos que falta investigación acerca del potencial de las RESALs, que son las redes sociales para el aprendizaje de lenguas a nivel universitario. Asimismo, en la dimensión cultural en estas redes sociales ha sido hasta el momento de emergencia de este tipo de sitios. Asimismo, en términos netamente pedagógicos y didácticos, es necesario abordar el uso de estos espacios y recursos virtuales con el fin de con el fin de promover y mejorar nuestros procesos de enseñanza de lenguas. Eso nos lleva al siguiente objetivo de investigación, que es examinar la experiencia, examinar la experiencia de 10 estudiantes en la red social para el aprendizaje de lenguas, LiveMocha, y las manifestaciones de competencia comunicativa intercultural en sus intersecciones de esta práctica, ¿vale? Este estudio tuvo ejes teóricos fuertes. El primero fue la dimensión intercultural y el segundo fueron las alternativas digitales, en este caso específicamente relacionadas con la Web 2.0. Entonces, en cuanto a la dimensión intercultural, debemos entender que nos paramos desde una perspectiva dinámica, fluida y cambiante de la cultura, en la cual el aprendizaje de lenguas va mucho más allá de la mera competencia comunicativa y más allá del simple producir, generar y entender los mensajes. Esto nos lleva a la necesidad de desarrollar una serie de habilidades interculturales que nos permitan relacionarnos, comunicarnos y mantener relaciones en pie de igualdad con personas de otros sistemas culturales. Teniendo esto en cuenta,
Bayram en el 97 propuso un modelo que se llamó competencia comunitaria intercultural. Uno de los modelos, pues digamos, por excelencia que se han aplicado en el campo de las lenguas, porque anteriormente, digamos, No, profesor pero Alejandro, desde otras áreas como el turismo. profesor ¿Me Alejandro, qué pena con escucha? usted, es que sí se está interrumpiendo con frecuencia la comunicación. ¿Hay posibilidad de que mejore la red? De que me conecte con mi celular, sí, pero no Mm, sé Pareciera que es cuál. cuestión de Si lo movimiento. desean, ok, entonces, bueno, voy a intentar quedándome más quietecito. Y sí, voy a intentar quedarme más quietecito. Lo siento. Ujú. El TDAH atacando. Puede Vale. apagar la cámara o es necesaria la cámara. No, La puede apagar, eso le consume menos sí, ancho de banda y sí, corre mejor. sí, exacto. Bueno, voy a intentarlo a ver si funciona. ¿Listo? Entonces, vale, como les decía, Bayern propone un modelo de competencia comunicativa intercultural que, a diferencia de los modelos anteriores, que se enfocaban en áreas como el turismo, el empleo o la inmigración, este se enfocaba básicamente en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. En ese sentido, Bayram propuso que este modelo, que es obviamente que adopta la dimensión comunicativa, tiene cuatro, digamos, grandes áreas o competencias, que son la lingüística, la discursiva, sociolingüística e intercultural. La lingüística entendida pues básicamente como el manejo de los usos básicos de la lengua, gramática, vocabulario, pronunciación y todos estos demás elementos clave que no pueden faltar en el área de lenguas. Tenemos por otro lado la competencia sociolingüística, que se refiere al manejo específico, estratégico y apropiado de la lengua dentro del aula de clase y las situaciones comunicativas. Y tenemos también la competencia discursiva, que es precisamente ese tipo de competencia que nos permite generar discursos a partir de los saberes anteriores. No obstante, aquí nos vamos a enfocar en la cuarta, que es la competencia intercultural, la cual se centra en el desarrollo de habilidades que nos permiten abordar la dimensión cultural en las diferentes relaciones e interacciones con culturas. En ese sentido, Bayram habla de 5 componentes dentro de su propuesta de competencia comunicativa intercultural. Él menciona, por ejemplo, las actitudes, el conocimiento y una serie de habilidades. Entonces, en primer lugar, él habla de las actitudes y él entiende las actitudes, o en este modelo se entienden las actitudes como la apertura, el respeto y la aceptación de la cultura propia y de las otras culturas. Es decir, se aborda la dimensión intercultural en pie de igualdad, de respeto y desde el proceso de descentralización, que implica salir de mi esfera de confort, de mi esfera de conocimientos, de mi esfera, digamos, conocida, para abordar otras realidades y conocer otras perspectivas. Asimismo, Bayram habla de la dimensión del conocimiento. El conocimiento aquí se trata como todos los saberes factuales y procedimentales que nos facilitarán la interacción, la participación en procesos en conjunto y, digamos, lograr tener relaciones estables con personas de diferentes grupos culturales. Asimismo, tenemos las habilidades de relación e interpretación, que tienen que ver con las capacidades de los estudiantes para relacionar su cultura con otras culturas y ser capaces de interpretarlas y poderlas explicar a personas, digamos, de otros grupos culturales. Tenemos en cuarto lugar las habilidades de descubrimiento e interacción, que tienen que ver con la posibilidad que tienen nuestros y nuestras estudiantes para usar sus actitudes, sus conocimientos y sus habilidades de relación para descubrir nuevos elementos culturales mediados desde las interacciones y las relaciones con personas o productos pertenecientes a otras culturas. Es simplemente poner en práctica todos los saberes, las habilidades previas. Y por último, Bayram habla de la conciencia crítica cultural, que se refiere al análisis, a la toma de decisiones, a la toma de posición y sobre todo al abordaje de los problemas sociales desde una visión crítica de la educación. En ese sentido, pasamos ya a la dimensión de las alternativas digitales. Entonces, ¿cómo conectamos la dimensión intercultural con una red social para el aprendizaje de lenguas? Resulta que
el aprendizaje de lenguas tiene mucho que ver con la dimensión digital y particularmente a partir de la emergencia de la web 2.0, que fue a finales de los 90, se abrió una serie muy amplia para quienes ejercemos como docentes en el área de lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque la web 2.0 fue el tipo de tecnología virtual que nos permitió generar contenido a usuarios. Nos permitió tener comunicación en tiempo real con personas en cualquier lugar del mundo y asimismo puso habilitado para todo el mundo de forma gratuita amplio contenido multimedia, audios, videos, imágenes, programas y de ahí en adelante. Asimismo, esta web 2.0 dio paso al surgimiento de las redes sociales comunes como las conocemos hoy en día, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook y otras. Particularmente, dentro de esta área de las redes sociales surgió hacia finales de los 90 también un campo que se dedicó a diseñar espacios y plataformas digitales exclusivamente para el aprendizaje de lenguas. Esas son las RESALs. Entonces, estos son tipos que funcionan como tecnología web 2.0. Y aquí el objetivo es que los estudiantes practiquen habilidades comunicativas con personas de otras culturas y de otros, pues, usuarios y usuarias de otras lenguas, usando, por supuesto, las facilidades de la tecnología web 2.0. Asimismo, estos sitios tienen alto contenido didáctico y hay, por supuesto, una interacción telecolaborativa. Cabe mencionar también que este tipo de sitios funcionaban, incluso hoy funcionan, con la metodología freemium. Consiste en que se ofrece un paquete gratuito, pero para llegar a las opciones premium o las más importantes, se requiere exclusivamente pagar una membresía, que era el caso de Moca. Entonces, en términos ya de metodología, vamos a abordar estos elementos: el diseño, el contexto, los participantes, métodos de recolección y análisis de datos. En primer lugar, debemos decir que el diseño fue un estudio de caso interpretativo, fenológico, de enfoque cualitativo. El contexto fue la Universidad de Valle. Hubo 10 participantes de todos del curso de Inglés 4, habilidades con fines generales y académicos, cuyas edades varían entre los 18 y 25 años de edad. Este proyecto, esta experiencia, fue, digamos que tuvo lugar entre agosto de 2015 y febrero de 2016. La recolección de datos se dio mediante las grabaciones de pantalla, de las interacciones de los estudiantes, con sus compañeros y compañeras de otros lugares del mundo, y al aprendizaje redactados por los estudiantes, un cuestionario final, unas 2 sesiones de grupo focal y notas de campo. También hubo un proceso de análisis de datos enfocado en el análisis de contenido basado en una matriz que se centraba en los descriptores y los componentes del modelo y análisis de frecuencias. Cabe mencionar que el sitio analizado dejó de existir, ¿vale? En 2016. Entonces, bueno, terminamos la recolección de datos y en 2016, en abril, el sitio cerró. También debo aclarar que este estudio emergió de un proyecto de investigación del profesor Aldemar Álvarez Valencia, a quien pues, yo me sumé, y pues su objetivo era explorar las posibilidades de las redes sociales para el aprendizaje de lenguas en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y la dimensión intercultural. Entonces, ahora sí, vamos a abordar los resultados. Los resultados, efectivamente, en esta presentación se van a centrar exclusivamente en la identificación de manifestaciones de competencia comunicativa intercultural durante la experiencia, ¿vale? Entonces, en primer lugar, debemos ver que el elemento o el componente que tuvo mayor actitudes, seguido por con 55%, seguido por el componente de conocimiento con un 37%, habilidades de interpretación y relación con un 6% y habilidades de descubrimiento e interacción con un 2%. Hubo ausencia de descriptores relacionados con la conciencia crítica cultural y más adelante, pues digamos que voy a discutir algunas de las posibles causas de esta ausencia. Entonces, en primer lugar, basándonos en las palabras de los estudiantes, vamos a analizar punto por punto las manifestaciones de competencia comunicativa intercultural. En primer lugar, actitudes. Entonces, una estudiante mencionó esto en el grupo focal. No es solo cómo tú empiezas una conversación, sino cómo la terminas, para que puedas en otro momento hablar con esa persona. Asimismo, en la encuesta, una estudiante respondió lo siguiente al preguntarle qué era un hablante intercultural. Y ella dijo: alguien con conciencia cultural,
respete y las relaciones y las diferencias entre su propia cultura y las otras. ¿Qué nos demuestran estos elementos? Básicamente que dentro de la propuesta de Byram, uno de los descriptores básicos es tener interés, eagerness to engage in intercultural relationships. Tiene que ver con el deseo que tenemos, energía que pongamos con el fin de descubrir, interactuar y aprender de otros grupos sociales y culturales. Algo que vemos en AG, donde, cuando ella menciona que el objetivo de sus interacciones no es simplemente comenzar la conversación y finalizarla, sino dejar la puerta abierta para que en el futuro pueda haber una oportunidad de interacción más profunda. Asimismo, el reconocimiento del respeto, la relación de diferencias de todo el otro como una parte, digamos, importante dentro de lo que implica ser hablante intercultural, fue algo que MG también resaltó. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos ver cómo en dos respuestas dentro de todo el corpus vemos manifestaciones, y pues manifestaciones que fueron repetidas mucho en los datos. En cuanto a esto, Perdimos el sonido. Profesor Alejandro. ¿Bien? ¿Algo? Profesor Hola, Alejandro. ¿escucho? ¿Me escuchan? Les escucho. Hola. Sí, Hola, hola. se fue totalmente el sonido cuando comenzó a explicar Explicar los esta resultados. diapositiva. ¿Puede regresar sobre esta ¿Me diapositiva, escuchan? por favor? Sí, claro, pero pregunta, ¿me escuchan en ese momento? Sí, 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 no te después. muevas mucho, Alejandro, y te escuchamos bien. Vale. Bien. Ok, de nuevo. La segunda dimensión de Byram es la del conocimiento. Tenemos aquí dos muestras de los datos en las que dos estudiantes nos comentan acerca de aquello que pudieron entender. Por un lado, M, en el diario de aprendizaje, dijo que algo que me pareció muy interesante en una conversación es que el no permite que Facebook y Twitter, y digo, es porque el gobierno esconde cosas y la verdad es muy buena. Sí, en la interacción que tuvo con una persona en Estados Unidos, N, que fue el hablante, digamos, estadounidense, le decía Orwell, que también escribió otro famoso libro llamado 1984. Lo sé mucho. Entonces MG le responde, exacto, el libro trata de satirizar algunos aspectos de la Revolución Rusa y ¿quién fue esa revolución? El gobierno en Colombia. Vamos a ver acá, por un lado, a partir de las interacciones entre estudiantes, en el caso de M, pudieron adquirir conocimiento acerca de las realidades y las vivencias y las experiencias de personas de otros países, como es el caso de M con su compañero de China, quien le dio a conocer cómo, pues, lo que significa, digamos, la restricción, el acceso a las regiones, funciona la realidad digital y virtual en ese país. Entonces, esto le permitió ampliar su conocimiento factual acerca de los procesos de interacción, socialización, incluso perspectivas políticas de otro país. Asimismo, en el caso de desarrollar una actividad en la cual ella compartía y comentara algo acerca del libro de George Orwell, 1984, perdón, era el libro de la granja, perdón, el libro creo que se llama Revolución en la granja. Bueno, no tengo presente el nombre en este momento, pero efectivamente debían hablar acerca de ese libro con personas de otros países, con el fin de identificar posibles puntos de encuentro, de diferencias y manifestaciones de problemas sociales. Entonces, lo que ella es capaz de, por un lado, tener conocimiento, por así decirlo, enciclopédico acerca de los productos bueno, del mundo anglófono, y asimismo es capaz de... El tercer componente es el componente de las habilidades de interpretación y acción. Entonces, acá tenemos una situación en
en las entrevistas donde, perdón, en el grupo focal, profesora, entonces la chica respondió, no, le dije que pensaba que era un comportamiento irrespetuoso, pedirle al maestro una solicitud en línea, y que en mi país no sabía si en su cultura eso era normal, porque uno no sabe, ¿verdad? Pero que aquí en Colombia eso no era muy bueno y me detuve de hablar con él. ¿Qué es lo que muestra la situación acá? Ahora, creo que antes está actuando de otro país, le pidió a esta chica pues que le enviara, sí, pues fotos de su cuerpo. La chica obviamente pues puso el límite y dijo que efectivamente no iba a hacer eso. Y quedó clave de malentendidos y también tener la capacidad de explicar esos malentendidos. La estudiante aquí fue capaz de no solamente tomar una posición, que era evidentemente no enviar las fotos. Vemos que además ella fue capaz de mirar y pues hacer la relación de pensar de que tal vez en la cultura del otro de la persona, esto no es que identificó un punto de cultura, pero también digamos que tuvo la apertura para saber, bueno, tener la duda hasta qué punto en otros momentos o contextos es posible. Y finalmente tenemos habilidad de descubrimiento e interacción. No voy a leer con profundidad de tiempo, que lo interesante aquí fue descubrir en esta actividad en la que estudiantes del mismo curso interactuaron entre sí mediante el chat, cómo dentro del mismo curso y lo que podríamos considerar como un mismo grupo social, había divergencias acerca de elementos de la dice que ella pasa el día con su familia, con su pareja, pero JD le dice que no, que está en desacuerdo de celebración porque él dice que hay otros momentos, no tiene que ser solamente Navidad. Y sobre todo, pues está la cuestión de que la gente, digamos, que tiende a pensar que solo por ser Navidad sería mejor. Ahí vemos incluso un elemento muy pequeño relacionado que se podría relacionar con que pero básicamente aquí lo que vemos es que a partir del uso de las actitudes de apertura entre el mismo conocimiento de calidad cultural y la interpretación, fueron capaces de descubrir cómo personas de sus mismos cursos tienen visiones divergentes sobre los mismos fenómenos. Último, uno de los la conciencia cultural, fueron las limitaciones de chats, Otra vez. de caracteres, era muy tardío, la comunicación se tardaba mucho. Hola, ¿me escuchan? Es que Hola, se vuelve a detener muchísimo otra vez. vale. ¿Me escuchan? Bueno, igual ya solamente quedan 2 diapositivas. Ok, ok. Vale, entonces, como les decía, las limitaciones de chat, digamos que impidieron que los estudiantes tuvieran comunicación más profunda con sus partes nacionales. Asimismo, el tiempo de las actividades de la época daba mayor prioridad al contenido comunicativo y a los ejercicios, digamos, de gramática y los ejercicios escritos. Y por último, la época tenía una visión centrada en la comunicación, donde los problemas sociales, las cuestiones culturales profundas y las cuestiones críticas no eran abordadas. Esto ya nos lleva al último punto, que son las cosas. Entonces, a partir de esta experiencia, podemos concluir que las redes sociales para el aprendizaje de lenguas ofrecen un gran potencial para abordar la dimensión intercultural. Asimismo, las voces de nuestros participantes revelaron la presencia de varios componentes de competencia comunicativa intercultural, como actitudes, conocimiento, habilidades de relación, interpretación e interacción y descubrimiento. De la misma manera, la conciencia crítica cultural estuvo ausente debido en gran medida a dificultades con el chat, una visión centrada solo en la dimensión comunicativa en esta red social y el tiempo de los estudiantes, escaso tiempo de los estudiantes para comunicarse entre sí. También podemos ver que estas redes tienen el potencial para promover diálogo equitativo y respetuoso y por último, nos lleva a tomar acción en momentos de conflictos interculturales. Bueno, muchísimas gracias. All the glory to Lord Jesus and may the force be with you. Thank you, people. Muchas gracias, profesor Alejandro.
Muy bien, ahora tendremos la presentación de los homólogos. Vamos a escuchar primero a la profesora Berta Ramos Holguín, de la Escuela de Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera y licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha trabajado en diversas instituciones de educación superior en Colombia. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en los programas de licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés, la maestría en docencia de idiomas y el doctorado en ciencias de la educación. Pertenece al grupo de investigación TONGE. Ha publicado libros de texto, libros de investigación y artículos relacionados con la comprensión del significado y los alcances del concepto de formación de educadores de inglés en el contexto colombiano. Es paraacadémico de MinCiencias, es integrante de la Comisión Nacional Intersectorial del Aseguramiento de la Calidad de la Educación y del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, en este último caso, en Costa Rica. Profesora Berta, bienvenida. Buenos días. Bueno, ¿me escuchan bien? Espero que sí, porque yo también ando aquí con dos computadores al tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, vamos a ver. Le estaré avisando. Allí se escucha bien, profe. Sí. Gracias. Bueno, buenos días. Quisiera agradecerle a la Universidad del Valle por esta amable invitación que nos permite entrar en diálogo pues, con nuestros pares. Igualmente felicitar al profesor Fernández por su presentación. Voy a pasar ahora a leer la reseña relacionada con el capítulo que tuve la oportunidad de leer. Al final de esta reseña, pues tengo un par de, más que de preguntas, como de ideas que quisiera dialogar, pues, y discutir con el profesor. El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural a partir del uso de una red social para el aprendizaje de lengua. En este capítulo, el autor visibilizó la competencia comunicativa intercultural como un proceso dinámico y complejo que compromete nuevas maneras de interactuar. Como proceso complejo, la competencia comunicativa intercultural se ve influenciada por las comunidades en las cuales los individuos se relacionan. Así, la competencia intercultural está determinada por los lugares en los que se lleva a cabo. En este capítulo, en el cual el autor reporta los resultados de un proyecto de investigación de tipo cualitativo, el investigador subraya inicialmente la relación entre lenguaje, cultura y la necesidad de profundizar la comprensión de la dimensión intercultural en espacios virtuales. Para esto, el investigador explora el impacto de las redes sociales para el aprendizaje de idiomas. En particular, analiza el caso de la red social LiveMocha, la cual es una herramienta online para aprender idiomas. Este estudio lo realizó con 10 estudiantes de un programa de formación de docentes de idiomas. Después de recolectar la información, como él mismo lo presentó hace un momento, los resultados mostraron que las experiencias de los estudiantes daban cuenta de algunos de los componentes de la competencia comunicativa intercultural, tales como las actitudes y el conocimiento. De igual manera, este capítulo es un muy buen reporte que presenta de manera clara la sistematicidad de cómo se llevó a cabo una investigación relacionada con la competencia comunicativa intercultural. En particular, vale la pena subrayar dos aspectos que encuentro muy relevantes. El primero de ellos relacionado con el llamado que hace el autor a reconocer el potencial de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de competencias comunicativas en idiomas extranjeros. El autor sugiere que herramientas tales como las redes sociales para el aprendizaje de lenguas pueden fortalecer en gran medida la competencia intercultural. De hecho, el autor menciona que estas redes permiten a los estudiantes conocer el mundo, sus complejidades y apartarse de conceptualizaciones simplistas en relación con la diversidad. El segundo aspecto que encuentro fundamental es la necesidad de incluir temas interculturales en las discusiones que se llevan a cabo de manera virtual, lo cual implica comprender la interculturalidad desde una perspectiva situada para que los individuos dialoguen y analicen diversas perspectivas que les posibilitan recrear su realidad. De esta manera, el autor plantea que en las redes sociales para el aprendizaje de lenguas no puede desconocerse la necesidad de la escucha, el diálogo, la búsqueda común, las técnicas participativas y de cooperación. El autor subraya la necesidad de expandir nuestras propias concepciones de lo que significa la diversidad. Él entiende que los estudiantes son diversos y por tanto las redes sociales para el aprendizaje de lenguas deberían ayudar a promover espacios que valoren la diversidad y las historias de los estudiantes, es decir, que se permita una posición crítica frente a la diversidad cultural. Este documento es una invitación a la comunidad académica
analizar la posibilidad de revisar la manera como se han utilizado las redes sociales para el aprendizaje de lenguas, los estereotipos que se perpetúan a través de ellas y las relaciones que se construyen en este tipo de espacios virtuales. En conclusión, creo que el autor aporta a la docencia desde las comprensiones profundas que logra y los principios que presenta para repensar las posibilidades que ofrecen las redes sociales para el aprendizaje de lenguas y para ampliar las comprensiones que se tienen en relación con la diversidad cultural. El autor presenta concepciones acerca del significado y los alcances del concepto de competencia intercultural, vista en su trabajo como un proceso dinámico, complejo y permeado por interacciones sociales. El autor se desliga de las concepciones técnicas y mecanicistas de la competencia intercultural para aportar elementos que profundicen en el concepto de interculturalidad. Se vislumbran posibilidades de continuar con este campo investigativo que sin duda alguna permitirán nuevas comprensiones en relación con las complejas interacciones que se dan en las redes sociales para el aprendizaje de lenguas. Por tanto, para continuar este diálogo, quisiera preguntarle a la autora acerca de lo siguiente. Primero, de las posibilidades investigativas que ha podido abordar una vez se finalizó esta investigación. Es decir, una vez se termina, yo creo que aquí hay unos resultados importantes. Entre ellos, por ejemplo, todo esto de la conciencia crítica intercultural. Entonces quisiera saber, el profesor Fernández, a partir de, una vez terminada esta investigación, ¿qué otras apuestas han venido a su mente? ¿En qué está trabajando ahora? ¿Cómo ha impactado esto las investigaciones que está haciendo actualmente o lo que está abordando actualmente? Igualmente, como maestra en una universidad pública, quisiera conocer las limitaciones que tuvo este proyecto, dadas las condiciones tecnológicas de la gran mayoría de las universidades públicas en nuestro país. De hecho, pues, miremos todo lo que está pasando ahorita que estamos todos virtualmente, ¿no? Parece que esto es algo que es el pan nuestro de cada día en nuestras universidades públicas. Entonces, ¿cuáles fueron las limitaciones que siendo esto una red virtual, digamos, qué implicaciones y qué limitaciones tuvo esto para el estudio? Y finalmente, desde una perspectiva más instruccional, más de nosotros como maestros, ¿cómo podría usted, profesor Fernández, o cómo cree usted que a través de estas redes podríamos entrar en procesos que fortalezcan o que den un paso, que avancen hacia la conciencia crítica intercultural? Y pues de nuevo quisiera felicitarlo y agradecer a la Universidad del Valle, a mis homólogos allí, a quienes llevo en mi corazón. Me alegra mucho ver a muchos de ellos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Berta. El profesor Alejandro tendrá espacio para dar respuesta a sus comentarios y preguntas después de la intervención del siguiente invitado, el homólogo que continuará, que es el profesor Jorge Eduardo Pineda Hoyos, de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Él es doctor en Educación y TIC de la Universitat Oberta de Cataluña, España, magíster en Didáctica del Inglés de la Universidad de Caldas y licenciado en Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia. Las áreas de especialidad del profesor Pineda incluyen la integración de la tecnología a la enseñanza de las lenguas, los efectos de la tecnología en la formación de profesores, el diseño, implementación y evaluación de entornos de enseñanza mediados por tecnología. Actualmente es el coordinador de la Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, profesor Jorge Eduardo. Lo escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, un agradecimiento por la invitación. Me parece un honor estar acá y haber leído el texto del profe Alejandro Fernández y estar aquí pues en este evento. Voy a hacer unos comentarios, más que leer pues la reseña que ya les mandé. Quiero hacer simplemente unos comentarios y unas preguntas que me gustaría pues que el profe abordara o que elaborara un poquitico más. A mí me parece muy interesante que se aborde la enseñanza de la competencia intercultural, que se aborde la enseñanza de las lenguas desde esa perspectiva intercultural. Es una cosa muy nueva, no es digamos que no es un enfoque
sobre el que corren la mayoría de los programas de enseñanza de lenguas en Colombia. Y me parece que es un gran acierto y es un gran potencializador usar la tecnología para desarrollar esta habilidad. Lo hace muy fácil, ¿cierto? Es una manera muy fácil vinculando la tecnología con la enseñanza para desarrollar esta habilidad. Y me parece muy interesante que el profe haya seleccionado la red social que decidió escoger. Y tengo una pregunta sobre eso al final. A manera de recomendación, yo creo que el profe debería revisar un poquitico las citas que tienen el texto porque están un poquitico, digamos que son un poquitico desactualizadas y sería interesante que las actualizara, ¿cierto? Para futuras investigaciones, que tratara de mirar qué se ha hecho en el mundo desde que él hizo ese estudio hasta hoy, que ha habido cambios. Y que también explore otro tipo de metodologías, como por ejemplo la metodología COIL, que está muy vinculada en el desarrollo de la competencia intercultural. Podría moverse un poquitico hacia allá y eso le daría una perspectiva distinta. O también podría usar otros modelos de enseñanza en línea que tienen en cuenta el desarrollo de esta habilidad y otras herramientas que le ofrecen más posibilidades, otras metodologías y otras herramientas que le ofrecen más posibilidades, porque veo que en su presentación dijo que una de las limitantes era las mismas limitaciones de la herramienta, ¿cierto? Entonces eso no le permitió como llegar muy lejos. Yo creo que es un estudio muy interesante que aporta al desarrollo de la enseñanza de las lenguas y al desarrollo de la competencia comunicativa y al desarrollo de la competencia intercultural, que es una de estas competencias del siglo XXI para tener ciudadanos globales más empáticos y con mejores relaciones con el mundo. Y a mí me gustaría, profe Alejandro, que usted nos hablara un poquitico más de por qué decidieron escoger bueno, usted lo mencionó ahí en la presentación, pero un poquitico más por qué decidieron usar esa red social en ese momento y no otras que también estaban disponibles en la misma época. Yo me refiero, en esa misma época estaba disponible, por ejemplo, Facebook, que todavía otras que tal vez le daba mejores herramientas y mejores posibilidades que esta, pero ustedes decidieron irse por esta. También me gustaría que nos hablara un poquitico de las tareas que realizaron en ese momento, de qué se trataban y si usted ha seguido haciendo algún tipo de desarrollo en esta misma área, si ustedes decidieron cambiar de red social, decidieron usar otras tecnologías, cuáles usaron, cómo han cambiado esas tareas desde esa época hasta ahora, si han hecho algún cambio o si el tema sencillamente quedó allá. Y me gustaría saber si ustedes han pensado en maneras de replicar esto y de llevarlo más fácilmente al salón de clase, de manera que otros profes en otros contextos puedan replicar la idea. Si ustedes han pensado no sé, en tener algún tipo no sé, de textbook, de manera que esta idea que ustedes desarrollaron y que ustedes implementaron allá en ese contexto lo puedan hacer otros profes en otros contextos. Esos son mis comentarios y mis preguntas. Muy bien, profesor Jorge. Muchas gracias por su intervención. Entonces, si el profesor Alejandro está de acuerdo, puede comentar en relación con las preguntas
que le han hecho los homólogos. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, profesora Ramos y profesor Pineda. Y a continuación voy a responder sus preguntas en el orden de presentación. Para la profesora Ramos, impacto del trabajo de la IFMOCA en mis investigaciones futuras. Por supuesto, la IFMOCA fue una plataforma que me ha permitido abordar otros elementos como lo son la telecolaboración, las pedagogías críticas y la misma interculturalidad. Particularmente el trabajo con la IFMOCA fue uno de los elementos que me ha motivado a mí actualmente a coordinar, a ser prácticamente uno de los coordinadores del trabajo de COIL aquí en la Universidad del Valle, y estamos trabajando con la Universidad de SUNY Oneonta desde hace 2 años. Digamos que bueno, hemos logrado un gran avance porque llevamos 2 años trabajando con las personas de SUNY. Llevo ya 5 módulos ya completamente diseñados e implementados con personas de allá mismo de la universidad desde el año 2022. Asimismo, he logrado formar a 4 colegas del grupo de profesora cátedra que están están replicando COIL a nivel internacional. 2 de ellos, una de las colegas está haciendo COIL justamente ahorita con la profesora María Cristina de allá de SUNY. Y el otro profesor, bueno, otro de los colegas de acá, terminó un módulo COIL a inicios de este semestre. Y hay otros 2 colegas de COIL que digamos que han decidido adoptar una perspectiva diferente y han integrado COIL, pero de manera interna en la universidad. Entonces, aunque ya no sería COIL, sino algo como COD, porque no es internacional, pero digamos que han optado por no irse al otro país, sino como ver de qué manera la cultura contrasta, se nutre, cambia y es dinámica dentro del mismo grupo universitario de Univalle. Y también recientemente acabé de hacerla, por así decirlo, de integrar a 5 estudiantes de pregrado que desean hacer sus trabajos de grado con estas experiencias que tenemos preparadas para el futuro. Entonces, digamos que COIL, bueno, el trabajo aquí con esta red social, que fue en 2016, 15, 16, ahorita en 2021, cuando fui nombrado, y ahorita pues hasta el 23, ha tenido un impacto en el sentido de que me permitió identificar el potencial de la telecolaboración, alternativas de trabajo y sobre todo ideas para llevarlo a la práctica, porque digamos que sin esta experiencia con la telecolaboración me hubiera sido muy difícil ahora coordinar el trabajo que estoy haciendo con el equipo de profes que tenemos acá. Entonces digamos que eso fue por así decirlo, el boom más importante. Obviamente he abordado otros elementos que me fascinan, como la pedagogía crítica, desde la lectura y el análisis de historietas cómicas. Pues cuando era profesor de colegio abordé ese tema, los modelos ONU, y más recientemente lo que tiene que ver con las pedagogías multimodales. Entonces, esos han sido como los grandes, sí, la gran preocupación o los bemoles, no, yo diría las áreas que se abrió a partir de este estudio. En cuanto a las limitaciones, bueno, particularmente ese semestre hubo un paro de aproximadamente 3 meses, por eso el semestre fue tan largo, desde agosto de 2015 hasta febrero de 2016, porque entre septiembre y noviembre más o menos hubo un paro largo por cuestiones, bueno, quienes trabajamos, bueno, quienes hemos pasado por universidades públicas, conocemos las realidades sociopolíticas. Entonces, pues, en esa época el paro era acerca del apoyo a los hospitales públicos, entonces el paro se alargó mucho y hubo un momento en el que la recolección de datos pues tuvo que cortarse. Y asimismo, tanto la recolección de datos como por así decirlo, la reflexión crítica intercultural, digamos que quedó en stand-by. Cuando los estudiantes volvieron, retomaron, llegaron en diciembre, luego otro break en diciembre, luego otra vez en enero. Entonces, hubo muchas interrupciones que hasta cierto punto cortaron la linealidad del proceso. No obstante, los resultados fueron satisfactorios. Asimismo, hubo otras limitaciones en términos técnicos, como la calidad de la red de aquí. Pues yo estoy desde aquí, de mi oficina en el edificio, y bueno, tenemos desafíos a futuro para abordar en este sentido. Se está trabajando muy fuerte, sí me consta, la dirección de la escuela se está haciendo un trabajo titánico, y pues debo resaltar lo que el profesor mayor hace, y pues bueno, digamos, pero ya hay cosas que se le escapan a él, y es una constante no solamente aquí en la escuela, en otros salones donde doy clase ahorita, ahí tenemos ese desafío. Entonces, en cuanto a la calidad de la red, sí. Y limitaciones, ya esto tiene más que ver con la plataforma en sí, las limitaciones para generar contenido multimedia, como videos, audios y el tipo de, pues sí, digamos, contenido visual en cuanto a lo que son memes y comunicación
sí, memes, emojis y todo esto, que eso coartaba la comunicación porque pues hoy, o sea, del multimodal shift, del comunicación, el shift, que hemos tenido desde las últimas décadas, que ya comunicamos más a partir de imágenes, pues digamos que coartó hasta cierto punto, limitó la comunicación entre estudiantes, que pues están acostumbrados a utilizar emojis y todo este tipo de wide myriad, esta cornucopia de recursos visuales semióticos. Y por último, haciendo esta pregunta porque es mi cinta, ¿cómo abordar la dimensión crítica en las redes sociales para el aprendizaje de lenguas? A partir de mi formación en la maestría de estudios interlingüísticos e interculturales de aquí de la misma universidad, y luego la experiencia que he tenido tanto en colegios, bueno, en un colegio de élite particularmente, que me llevó a reflexionar mucho acerca de las concepciones. Bueno, era un colegio de élite de aquí de Cali, un colegio del Opus Dei, un colegio masculino, bueno, de una clase socioeconómica muy alta. Me llevó a reflexionar mucho acerca de las cuestiones que tienen que ver con el concepto de, sí, de masculinidad, del concepto de igualdad, del concepto de humildad, y cómo digamos, estas dinámicas y estas concepciones en ciertas instituciones educativas contrastan un poquito con lo que vemos en la universidad. Entonces, particularmente, yo creo que hay 3 elementos. El primero es abordar de forma directa los problemas sociales. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es la homofobia? ¿Qué es la discriminación de clase? Que es particularmente mi foco, o sea, mi enfoque es la parte de la discriminación socioeconómica, social, por cuestiones económicas. Ese es sí, por así decirlo, mi enfoque actualmente. Entonces, abordamos todo esto y la cuestión política. Entonces, lo primero sería eso, explorar problemas sociales, de frente, problemas sociales pueden ser muy amplios. Entonces, yo, a partir de la experiencia, yo recomendaría primero esa exploración. Segundo, la invitación a conocer la génesis de estos problemas, en el sentido de saber de dónde vienen y cómo se relacionan con nuestras vidas. Saber que el racismo de Estados Unidos existe y es tangible, pero también existe en Colombia y tiene otro tipo de manifestaciones. Saber que la discriminación de clase en otros contextos sociopolíticos tiene otras repercusiones. Cierto techo de cristal, por así decirlo, aunque bueno, la expresión techo de cristal se aplica más al contexto de género, pero refiero a ciertos límites que en algunos otros contextos no pueden pasar ciertas personas, como es el caso de en algunos contextos europeos, donde pues si tú no eres europeo o europea, no vas a acceder a ciertos privilegios, no matter what you do. Y por último, la toma de posición y la propuesta de soluciones. ¿Qué podemos hacer ustedes y yo para resolver estos problemas? Particularmente algo que aprendí mucho aquí en esta con Live Mocha, que llevé luego a mi experiencia en colegios, fue desde el diseño de modelos ONU, cómo ir más allá de las cosas están muy mal, qué horrible la homofobia, qué horrible la discriminación, qué horrible el clasismo. Una parte, o sea, yo he sido parte, todo el mundo ha hecho daño, todas y todos hemos hecho daño. Partamos desde esta premisa, de forma voluntaria o involuntaria. Y un curso de ser santo, cito a mi maestro, el profesor Orlando Chávez, es importante reconocer nuestra parte en la perpetuación de estas estructuras de opresión, porque de alguna forma participamos. Entonces, y más allá de darnos lecciones, entonces yo lo resumiría en esos 3 pasos: reconocer los problemas sociales, observar y analizar su origen y su naturaleza, y por último, tomar posición y proponer soluciones. Y cierro con un pequeño paréntesis. Muchas veces es curioso porque cuando se invita, mi experiencia, pues doy mi experiencia, invito a tomar posición, resulta que su posición está en pro de la opresión social. Y muchas veces dicen, no, yo no voy a tomar posición, no me interesa. O que tomen posición a los que les afecta eso, yo no, a mi familia no. Y fue una investigación reciente del semestre pasado donde yo le preguntaba en un grupo focal a un estudiante, bueno, ¿será que es necesario tomar posición y ofrecer soluciones como un elemento de la responsabilidad social? Y él decía, no, ¿yo por qué me voy a meter? No, que se maten ellos. Básicamente, pues
coloquialmente hablando. Entonces, sí, yo creo que de esa forma, no sé, profesora Ramos, si respondí sus... No se escucha. Bueno, pero parece que ya terminaste. Entonces, sí, muchas gracias por las respuestas y muy interesante posición. Muchas gracias, profesor Alejandro. Sí, muy interesante la propuesta. Muy útil, además, la temática. Las propuestas del profesor Pineda. Gracias, profe. Entonces, bueno, voy a abordar las respuestas del profesor Pineda. Entonces, ¿por qué Live Mocha? Porque digamos que Live Mocha era muy diferente. Bueno, tenía las opciones de freemium en el sentido de que no era necesario pagar una membresía para acceder a ciertos servicios, como era particularmente el servicio de conectarse con personas de otros países. Durante la época, una de las redes, de esas redes sociales para el aprendizaje de las lenguas, o sea, que era específicamente para aprendizaje de las lenguas, eran tres: Busuu, Live Mocha y Babel. Entonces, digamos que el contenido que más nos llamó la atención, porque se hizo el profesor Álvarez, digamos que él ya había trabajado con Busuu antes para su disertación doctoral, pero digamos que escogimos Live Mocha por el tipo de contenido y digamos que por su interfaz y su diseño semiótico, la cuestión del mocha, del café, lo juvenil, digamos por su potencial atractivo ante una población juvenil. Seleccionamos por esos dos motivos: el de comunicación intercultural, el diseño como tal, y también la cuestión de que había mucho, sí, de que en aquel momento las opciones gratuitas eran muy amplias. Las tareas durante el estudio, bueno, básicamente el estudio duró unas 16, 15 semanas aproximadamente. Entonces, básicamente, durante un día a la semana, de las 3 clases que tenían, este grupo se iba a la sala de sistemas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y se sentaban a trabajar en una unidad. El profesor Valencia, que fue aquí el director de este proyecto y quien ideó toda la propuesta pedagógica, les invitaba a abordar unas unidades. Entonces, en la primera parte de la clase, los estudiantes desarrollaban las actividades como si fueran usuarios, aprendices de lengua común y corriente. Entonces, que la parte de la introducción, la gramática, los ejercicios y los ejercicios de las habilidades, bueno, común y corriente, como hicimos ustedes y yo cuando íbamos a nuestros cursos de inglés. Después ya había una sección en la que ellos se detenían en cierto tiempo en la clase para establecer contacto por chat con personas de otros países. Particularmente aquí hubo muchas dificultades porque si bien la gente no estaba conectada o no les respondían o había esta cuestión de cyber flirting, que es diferente al cyber harassment, era el chico diciéndole, ay, tú tan linda, dame tu número, no sé qué, diferente al cyber harassment, que digamos que ya es más fuerte, ya es acoso directo. Bueno, vimos un ejemplo acá. Digamos que se trataba, pero no fluía. Las otras partes de otros lugares del mundo respondían y el chat era muy lento. O sea, el tiempo de respuesta, se mandaba un mensaje aquí hoy a las 9:56 y recibíamos, o sea, se veía el mensaje en visto, pero la respuesta del otro país llegaba como a los 15 minutos. Y pues 15 minutos en una clase de 2 horas es una eternidad. Por ese lado. Por otro lado, simplemente la gente no quería hablar o las conversaciones se quedan a nivel muy superficial, como que, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Chao. Literal, porque se acabó el tiempo de la clase y tenían que ir los chicos de aquí a la clase de francés. Entonces, eso fue una de las grandes limitaciones en cuanto a la, bueno, y una de las, perdón, me estoy devolviendo un poquito, devolviendo un poquito, pero una de las situaciones que pasan durante estas actividades. Hubo otros ejercicios que se enfocaban en comparar la realidad de los estudiantes con el contenido de Live Mocha. Entonces había una unidad de Live Mocha, que de hecho yo la analicé pues en otro artículo que publiqué en la revista Profile sobre esta investigación, y era sobre la Navidad. Entonces se comparaban los símbolos navideños de este sitio con los símbolos y las experiencias navideñas de los estudiantes. Había otro tipo de situaciones en las que, basándose en el material de Live Mocha, los estudiantes escribían un ensayo. Hubo uno particularmente
en el que los estudiantes tenían que escribir un ensayo diciendo su posición a favor o en contra acerca de una nueva hipotética ley en un hospital, que decía que los empleados podían fumar, pero solo por fuera del hospital. Entonces los estudiantes, a partir de una unidad que era acerca de cuidado ambiental, contaminación, pues exploraban esta dimensión, ¿vale? Y obviamente pues hubo toda una serie de actividades, digamos que internas, en las que los estudiantes, basándose en material de LiveMocha o las unidades, el tema, perdón, conversaban entre sí. Y cierro con esta para abordar las otras preguntas del profesor Pineda, y era una en la que los estudiantes estaban leyendo el libro de La Granja, de George Orwell, Rebelión en la Granja, ya me acordé del nombre. Actividades de chat, ellos tenían que hablar con una persona del mundo angloparlante y preguntarle acerca de cómo ellos relacionaban el contenido de la novela de George Orwell con su realidad política y social, o sea, una cuestión política, crítica muy profunda. Efectivamente, pues la gente de los otros países le respondía: yo no me he leído ese libro, yo no lo conozco, no me interesa, no sé de qué habla, yo no sé qué es política, y digamos que en las transcripciones del chat uno ve pues ese tipo de respuestas, como: ay, yo no leo eso, yo leo a Harry Potter, perdón, a Rowling. Entonces, digamos que los estudiantes debían hacer eso y pues ver cómo personas de otros países veían su realidad social en términos de opresión política y persecución, sí, persecución política también. Bueno, se cambió de tecnología, en esa experiencia no se cambió de tecnología, pero bueno, debo mencionar que el profesor Valencia, digamos que se y entre otras cosas, ahorita estamos en la cuestión no verbal, cerrando otro proyecto de investigación, y digamos que yo lo que hice fue vincular esto recientemente con COIL. Entonces, ¿qué estoy usando con COIL? Estoy utilizando redes sociales clásicas, o sea, yo no me fui ya directamente a lo de aprendizaje de lengua, sino estamos trabajando con Facebook. Entonces, en Facebook lo que yo he hecho es crear grupos privados para que mis estudiantes y los estudiantes de los otros cursos de Estados Unidos suban su material y el material de las tareas comunes que hacemos en COIL. Recientemente esto lo hemos hecho con un profesor, el profesor se llama Will Walker, es de la Universidad de SUNY 90, y él es profesor de historia del programa de maestría en museología. Entonces mis estudiantes de inglés 2, que es 2 para todas las carreras, o sea, tengo estudiantes de teatro, ingeniería, comunicación social, de todo lado, se comunican con estudiantes de maestría en museología. Y pues de forma conjunta han hecho varios talleres, actividades, digamos que han reforzado mucho esta dimensión. También recientemente tuve la experiencia con la Universidad de Ítaca, con un curso de teatro para el cambio social, de hecho se llama el curso, y en ese curso los estudiantes de mi colega, la profesora, sí, estudiantes exploraron las del las concepciones, las mentiras y todo, las realidades que están ahí latentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? La tecnología, digamos que la he cambiado a Facebook, versatilidad, y ante todo, y soy honesto, porque probablemente no lo van a cerrar como LiveMocha, porque utilicé el año pasado Edmodo, y Edmodo lo cerraron. Entonces, me decía como que: Alejandro, ¿usted sala o es salado? Usted utiliza la iMocha y la cierran. Usa Edmodo y lo cierran. No vaya a ser que cierren Facebook, no optamos por eso. Y ¿cómo han cambiado las tareas? Se han vuelto más abordando la dimensión multimodal. Entonces, particularmente ahorita con mis estudiantes abordo mucho lo que es los videos cortos tipo TikTok de 60 segundos máximo, las gráficas, él dice toma de fotografías y cómo comunicar mensajes mediante una fotografía y luego la presentación. Y la parte de los dibujos, pues como también desde su aplicación, ¿cómo lo digo? Yo que estoy en terapia, digamos que entiendo el poder de escribir y dibujar a mano. Entonces, digamos que me gusta abrir esos espacios también para que mis estudiantes reflexionen, no solo acerca de inglés, no solo acerca de la realidad política, sino que lo tomen como un punto y un espacio de reflexión personal e incluso de catarsis. Entonces, digamos que ellas han evolucionado hacia ese tipo de actividades y obviamente textos cortos, y sobre todo priorizando la comunicación oral, que es pues básicamente lo que hacemos en el curso de 2. Maneras de replicar la experiencia, yo diría desde la telecolaboración,
que podemos desde 2 cursos diferentes, que es como lo estamos haciendo ahorita con mis colegas perdón, del equipo de cátedra, que hacen COIL entre ellos y se comunican con sus estudiantes, o incluso desde estudiantes del mismo curso. Entonces, algo que también he hecho es ponerles tareas. Un ejemplo muy breve, ayer vimos comidas raras del mundo y comidas exóticas. Entonces, pues me dio mucha risa porque con el curso que cerraba clase a la 1 de la tarde, veían comidas raras y se iban a almorzar. Y ellos me decían, profe, no nos ponga eso. Pero precisamente ver la comida como un acto político, como un acto social, como incluso un acto de rebeldía, porque mi acto, o sea, la elección de la comida es una decisión política. Yo decido si le compro a Éxito o a la señora que pasa vendiendo aguacates al frente del edificio. Entonces, ver la comida como una representación política, crítica y cultural es otro de los elementos que he querido abordar. Entonces, mis estudiantes lo que van a hacer es que van a escribir un post muy cortico acerca de comidas raras de un compañero o compañera. Y entonces, en la interacción entre pares, en ese, digamos, por un lado translenguaje, por otro, porque hablamos de personas que son de diferentes regiones del país, ese acto también, digamos, de comunicación intercultural por las diversas identidades sociales, permite que haya una comprensión diversa de la gente. Por ejemplo, está la estudiante que nos dice, profe, a mí me gusta comer chotlitos con leche, literal, la estoy citando. Para algunas personas, algunas personas no optaríamos por esa alternativa. Bueno, paréntesis, los chotlitos son un tipo de pasabocas salados ácidos. Entonces, comer eso con leche para algunas personas, pues no es opción. Entonces, sí, yo diría que se podía replicar desde la telecolaboración en clase, el WhatsApp. De hecho, la profesora, mi mentora en este proceso de COIL, está utilizando desde hace un año WhatsApp y digamos que hemos visto el resultado de que es muy rápido, muy fácil, muy intuitivo y da pie a que la gente se exprese, se comunique y hable y tenga fácil acceso a toda esta mirada de elementos interculturales. Y por último, repito, las pedagogías multimodales. Acabo de cerrar un proyecto de investigación acerca del uso de las pedagogías multimodales con el fin de promover la conciencia intercultural, y algo que noté en mi experiencia es que uno a veces se queda mucho en lo visual, pero explorar los sonidos, o sea, la representación del sonido, la representación, el significado y la interpretación de los espacios e incluso de los movimientos per se, no hablamos de los gestos, sino los movimientos y la cronotopia, son elementos que aún debemos desarrollar. De hecho, una de las limitaciones que yo pues voy a reportar en mi informe final es que me quedé mucho en lo visual, pero las pedagogías multimodales, lo multimodal no es solo lo visual, es también elementos del audio que no tienen nada que ver con lo lingüístico. Entonces, por ejemplo, y cierro ya con esto, en un taller el año pasado de pedagogías de multimodalidad y pedagogías multimodales, lo que buscaba identificar la representación política, cultural y social del sonido del pito de la mazamorra. No sé si la profesora Ramos y el profesor Pineda identifican el clásico pito mazamorrero. Aquí en Cali es una cosa, pues, sobre todo en los barrios populares, es una cosa con la que quienes vimos allá, bueno, yo vengo de Siloé, una parte de la Loma, lo identificamos. Entonces, el pito como tal, como recurso semiótico, ¿qué representa? ¿Qué relaciones políticas, sociales, críticas, incluso de opresión social tenemos allí? Entonces, digamos que es uno de los elementos, o simplemente explorar el significado de los edificios. ¿Qué me dice el edificio? ¿Qué significa el edificio? Una de mis estudiantes hace 2 semestres hizo una exploración de un mural que hicieron en el barrio de ella, donde asesinaron a unos jóvenes. Y cómo ese mural, el espacio per se, comunicaba un mensaje de resiliencia, sororidad e incluso de lucha y resistencia contra la violencia en ese barrio. Entonces ella tomó la foto y dijo que en ese lugar asesinaron a esos chicos y la comunidad transformó ese lugar en un comedor comunitario y le puso el mural. Entonces, cómo la comunidad misma representa los espacios, los sonidos e incluso algo que quiero explorar ya más adelante es incluso la parte de la comida, algo así como culinaria crítica, no sé, la gastronomía crítica, una cosa así. Y bueno, son cosas que debemos abordar desde el mundo académico. Y ahí, digamos, obviamente las pedagogías multimodales son mucho más amplias, más profundas, pero por cuestiones de tiempo, pues sabemos que debo parar aquí. Espero haber respondido las preguntas, profesor Pineda.
Sí, sí, no, y te veo muy emocionado ahí con el tema y toda la cosa. Eso está muy bien. Una recomendación, Alejandro, porque yo veo que ya se está acabando el tiempo. Si evitas darle, si evitas amarrar la actividad a la tecnología, sino que amarras la actividad a lo pedagógico, de manera que la actividad se pueda llevar a cabo en cualquier otra herramienta. Reducirse el riesgo ese que mencionaste de me cierran la red social y entonces yo ya qué hago, ¿cierto? Entonces yo ya no puedo hacer nada, ¿cierto? Si vos amarras la actividad a lo pedagógico y no a lo tecnológico y haces que lo tecnológico sea más flexible, tenés más posibilidades de que perduren más en el tiempo, perduren más en el tiempo. Eso es una recomendación. Y no, hermano, adelante, está muy interesante todo lo que estás haciendo y te veo muy emocionado. Ahí tenés muchas cosas por hacer. Y lo más importante es que tenés la emoción. Eso lo empuja uno bastante. Sí, muy bien. Se le ve motivado, muy motivado en la investigación. Muchísimas gracias por los comentarios, muchas gracias al profesor Alejandro por la presentación y por las respuestas. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Si en el público hay una pregunta corta, podemos abrir el espacio para una respuesta corta. Digamos que no. Entonces, con esto cerramos la sesión. Agradecemos a las personas que nos han acompañado en este evento de ascenso. Un agradecimiento muy especial a la profesora Berta Ramos y al profesor Jorge Eduardo Pineda por su cordial presentación, por sus preguntas y comentarios. Y felicitaciones, profesor Alejandro Fernández Benavides, por cumplir con este requisito parcial para su ascenso a la categoría de asociado. Un aplauso. Felicitaciones, profesor. Felicitaciones. Felicitaciones, Alejandro. Ok, y con esto cerramos la sesión. Nos estaremos viendo en una próxima intervención para ascenso. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, profesora. Que estén muy bien. Me alegró mucho verlos. Gracias.